Bueno, pasemos ahora a ver otro nuevo algoritmo. Este algoritmo de ordenamiento que vamos a ver en esta tercera, cuarta parte se llama Merge Sort. Y es uno de los, a mi entender, uno de los, o a mi gusto particular, uno de los más elegantes que vamos a ver durante toda la cursada de algoritmos. Y básicamente esa elegancia se la podemos atribuir o se la debemos a que este algoritmo está diseñado mediante una metodología que se denomina Divide and Conquer o Divide y reinarás. Y es una de las metodologías a las cuales le vamos a estar, no es una, es la única a la que le vamos a estar dedicando toda una clase. La clase que viene vamos a estar trabajando sobre algoritmos que están diseñados mediante divide y reinarás. Y básicamente esta metodología consiste en... La metodología es como una receta para crear algoritmos y básicamente dice lo siguiente. Lo primero que tenés que hacer, dado un problema que vos querés resolver o que uno quiere resolver, es ver si no podemos dividir ese problema en problemas similares pero más chicos. ¿Okay? Una vez que tenemos un método para subdividir esos problemas en subproblemas, resolvemos esos problemas menores, idealmente, y después tenemos un método para combinar esas pequeñas soluciones de problemas que son más chicos para obtener una solución global al problema original. Como no siempre es esto aplicable y además a veces, incluso si fuese aplicable, a veces no tiene mucho sentido aplicarlo si la división y la combinación son excesivamente caras. Fíjense que tenemos que subdividir y volver a juntar. Si esas dos operaciones, ahora vamos a ver de qué se trata en el caso del merge sort, pero a forma o a modo general, en dividir y reinar, si esas dos operaciones son muy costosas, entonces no tiene mucho sentido utilizar esta metodología. Este algoritmo ya tiene sus años, es del año 1945 y se le atribuye a uno de los padres de la computación, el matemático, entre muchas otras actividades que hacía y muy bien, John von Neumann. Bien, el algoritmo es bastante sencillo, son pocos pasos. Fíjense que lo primero que hacemos es preguntar si el n de mi arreglo es menor a 2, en cuyo caso quiere decir que solo tengo un elemento y ese arreglo ya está ordenado, un arreglo con un solo elemento está siempre ordenado. Y en caso contrario, hay simplemente esos tres pasos que ven ahí. El primero de ellos es dividir el arreglo en partes iguales. Tengo dos mitades y llamo a ordenar recursivamente cada una de esas dos mitades. Cuando vuelve de esa recursión, asumo que esas dos mitades ya fueron ordenadas o que ambos son dos arreglos ordenados. Luego, el último paso, lo que sabe hacer o lo que para lo que está, es para fundir esas dos mitades o para combinarlas o para mergearlas, lo vamos a decir en la jerga de esta materia. Al hacer el merge entre esos dos fragmentos, que ya están ordenados, obtengo un nuevo arreglo que está completamente ordenado. Vamos a ver ahora en un ejemplo cómo esto recursivamente funciona con Esteban y sus cartas de póker. A ver si nos sale el merge sort también. Tenemos que ordenar 10 cartas, así que las separamos en dos grupos, 5 por un lado que vamos a ordenar después y 5 por el otro que vamos a ordenar primero. Las 5 que tenemos que ordenar primero las separamos en dos grupos, uno de 2 que vamos a ordenar después y uno de 3 que vamos a ordenar ahora. Las 3 que vamos a ordenar ahora se separan en 1 por un lado y 2 por el otro. Las dos las ordenamos comparando, queda 4, 5 y por el otro el 9 está ya ordenado, así que tenemos ahora que hacer el merge de estas. 4 es menor que 9, 5 es menor que 9, así que así queda esto ordenado. Por el otro lado teníamos que ordenar el 2 y el 3, el 2 va delante del 3, así que esto ya está ordenado. Y ahora tenemos que hacer el merge de estas dos partes. 4, 5 y 2, 3. 4, 5, 9, perdón, y 2, 3. ¿El 4 es menor que el 2? No. Así que va el 2. ¿El 4 es menor que el 3? No. Así que va el 3. Se acabó el bloque que estaba acá, así que quedó 2, 3, 4, 5, 9. Por el otro lado, vamos a ordenar el segundo bloque de 5 que separaba en 2 por un lado, 3 por el otro. Estas tres se separan 1 y 2. El as es menor que el 10 y ahora
esto ya está ordenado, vamos a hacer el merge de estas dos. A es menor que 6, 10 es mayor que 6, así que va el 6 acá. Y esto queda. Ahora viene el 7 con el 8, están ordenados. Ahora hay que hacer el merge de estas tres con estas dos. El as es menor que el 7, así que va el as. El 6 es menor que el 7, así que va el 6. El 10 es mayor que el 7, así que va el 7. El 10 es mayor que el 8, así que va el 8. Y ahora queda solo el 10. Por último, no sé con qué manos voy a hacer esto. Vamos a hacer el merge de... ¡Ay, qué lío! No importa. De esta secuencia con esta secuencia. El 2 con el 1 gana el 1. El 2 con el 6 gana el 6. 3 con 6 gana el 2. 3 con 6 gana el 3. 4 con 6 gana el 4. 5 con 6 gana el 5. 9 con 6 gana el 6. Entonces va acá. 9 con 7 gana el 7. Va acá. 9 con 8 gana el 8. Va acá. 9 con 10 gana el 9. Y así quedó todo ordenadito. Espero que se vea bien. Hagamos ahora un ejemplo, pero en pantalla, en vez de con cartas. Tenemos el arreglo 6, 2, 9 y 5. Llamamos a dividir y que cada mitad se ordene, y ya veremos cómo. Luego, cada mitad es un nuevo arreglo, así que también hace lo mismo, vuelve a llamar a la operación de división, y los arreglos que ahora tenían dos elementos pasan a tener solo un elemento. Ese es el nivel del medio que ven en esta gráfica. Y como teníamos en la condición de corte del algoritmo que vieron en la diapo anterior, cuando teníamos un solo elemento, podíamos considerar que ese arreglo ya está ordenado. Y en ese caso lo que empezamos a hacer es a combinar. Y la combinación es un poco distinta que la división. La división era simplemente dividir, dividir y avanzar. La combinación, o el merge, o el fundir, que creo que así le llamamos en la diapo, lo que te hace es no solo volver a reconstruir un arreglo a partir de dos elementos, sino que lo construye ordenadamente. Es decir, si yo tengo el elemento 6 y el elemento 2, me devuelve la operación merge el arreglo 2, 6. Y si yo tengo el elemento 9 y 5, no me devuelve 9, 5, sino que me devuelve 5, 9. Nuevamente, una vez que ya fundí estos elementos del nivel del medio y tengo dos arreglos de dos elementos, se vuelve a invocar la operación merge para combinar estos dos arreglos de dos elementos en la solución final, que me queda 2, 5, 6 y 9. Fíjense que lo que tiene que saber hacer el merge es devolver, dado dos arreglos, la combinación de esos dos elementos, de los elementos de esos dos arreglos, pero de manera ordenada. Bueno, y detengámonos un segundo a pensar cómo funciona esta operación merge. No la describimos, si se quiere, algorítmicamente, así que nos vamos a tomar un ratito. Y además porque seguir un poco el algoritmo nos va a dar una idea de la cantidad de pasos que son necesarias para resolver esta operación de merge. Y con eso nos va a ayudar a calcular la complejidad. Empecemos. Fíjense que en pantalla yo ya dispuse uno de los ejemplos de merge que tuvimos que hacer en la diapo anterior. Teníamos por un lado un arreglo que era 2, 6 y otro arreglo que tenía los elementos 5, 9. Estos arreglos ya estaban ordenados. La operación de merge trabaja con inputs que ya están ordenadas. Es una precondición para poder hacer el mergeado y para que este algoritmo funcione efectivamente. Y después tenemos bien a la derecha el arreglo resultante, que lo vamos a ir llenando con los valores que sacamos de estos dos arreglos. En principio este algoritmo requiere de dos punteros, uno para cada una de las partes que queremos mergear. Fíjense que yo las nombré como A y B. Y otro para y otro que vaya direccionando la última posición que yo completé en el arreglo resultado, que yo llamé ahí como R. Muchas veces en inglés lo van a ver, o lo he encontrado como two finger, algoritmo de dos dedos, básicamente porque vamos a seguir dos punteritos y los vamos a ir avanzando en base a ciertas condiciones. En primer lugar, estamos parados en la posición 0 del arreglo A y del arreglo B, comparamos el 2 con el 5 y vemos cuál es el menor de ellos dos. El que sea menor de esos dos lo ponemos en el arreglo resultado y avanzamos el puntero del elemento que ya consumí, digamos que ya está puesto en el arreglo resultado, así que no tengo que volver a visitarlo. Fíjense que si hago esto, implica que avanzo la flecha del arreglo A, ahora estoy en el elemento 6,
Y avanzo también la de resultado, porque completé la primera casilla o la primera posición de este arreglo y avanzo a la posición 1. Fíjense que vamos a ir contando cuántos pasos hacemos porque nos va a servir para el cálculo de la complejidad, como les dije hace un ratito. Seguimos adelante, ahora comparamos los dos punteros que tengo en este momento, que son en el arreglo A, uno apunta a 6 y en el arreglo B, uno apunta a 5. Bueno, preguntamos cuál es el menor de estos elementos y ese es el que vamos a poner en orden en el arreglo resultado. En este caso es el 5, así que pongo el 5, avanzo el puntero en el arreglo B y avanzo el puntero en el arreglo R. En el arreglo A no muevo nada porque ese elemento todavía no lo puse en el arreglo, no lo consumí. Y sumo en 1 la cantidad de pasos. Nuevamente repetimos esto y como estos arreglos son muy chiquitos, ya estamos llegando al final. Fíjense que cuando nos queda un elemento en cada arreglo, con un solo paso más podemos determinar el orden final en el que vamos a insertar estos elementos en R. En este caso 6 es más chico que 9, por lo que 6 va primero, 9 va después. Eso lo hacemos en un solo paso. Hacemos una cantidad de pasos igual a n-1 y esto es lo que vamos a utilizar un poco más adelante. Fíjense que el algoritmo es muy fácil de seguir, no tiene demasiada complejidad y funciona, vuelvo a insistir con esto, porque tanto A como B vienen ordenados. ¿Okay? Si viniesen desordenados, bueno, el resultado que voy a tener en R no va a ser un arreglo ordenado como en este ejemplo de acá. Vayamos ahora al cálculo de la complejidad. Veamos el pseudocódigo de nuevo de este merge sort. Fíjense que recibe un arreglo A de n elementos. Y el primer paso de este algoritmo es preguntar si la cantidad de elementos del arreglo es 1, en cuyo caso ya está ordenado, no tenemos más que hacer. Y si no, vamos al paso 2, que llama recursivamente a ordenar cada una de las mitades de ese arreglo. Fíjense que vamos desde 0 hasta n sobre 2 menos 1 y de n sobre 2 hasta n menos 1. Llamamos a ordenar y una vez que vuelven estas dos mitades ordenadas, aplicamos la operación merge, que es la que acabamos de describir en la diapo anterior. Y el costo entonces asociado a cada una de estas operaciones lo vamos a ir analizando punto por punto. En primer lugar le vamos a llamar t de n a la complejidad de todo el algoritmo. Vamos a necesitar referenciar esto en la llamada recursiva, así que le ponemos un nombre. La complejidad es t de n. Luego el paso 1 del algoritmo es simplemente una comparación, sabemos que lo podemos hacer en tiempo constante, eso es O de 1. Y después tenemos dos llamados al mismo algoritmo, fíjense que tenemos 2 por t, ¿de cuánto? ¿De qué depende? No depende ya de n en este caso, sino que depende de, en un caso vamos a ordenar n sobre 2 por un lado y n sobre 2 por el otro, así que es 2 veces el tiempo de ordenar arreglos de tamaño n sobre 2. Y finalmente la operación merge que vimos que la hacíamos en O de n-1. Bien, en resumen, tenemos que el tiempo de ordenar en elementos con este algoritmo de merge sort es si n es igual a 1, es decir, si yo tengo un solo elemento en mi arreglo, lo podemos hacer en un tiempo constante, por lo tanto decimos que es O de 1. Ahora, si tengo más elementos, no tengo solo un elemento en mi arreglo, el tiempo va a ser la suma de ordenar los llamados recursivos de ordenar cada una de las mitades, o sea, 2 veces t de n sobre 2, más el tiempo que vimos que insumía hacer la operación de merge, que es O de n menos 1. Fíjense que es un poco tramposo esta forma de definir, no es tramposo, pero nos queda, t de n nos queda definido en otra cosa que también depende de t de, bueno, en este caso de n sobre 2. Tenemos que tratar de vamos a ahora tratar de desenrollar un poco esta recursión y ver efectivamente si llegamos a alguna de las expresiones conocidas que ya vimos en la clase de complejidad para medir el costo de este algoritmo. Partimos entonces de esta expresión t de n igual a 2 por t n sobre 2, que es el costo de ordenar cada una de las mitades de mi arreglo, más el costo de hacer el merge que vimos que era n menos 1. Si observamos en detalle esta expresión, vemos que hay una parte de ella que depende de lo mismo que estamos intentando definir, de t de n, pero ahora, en vez de escribirla en función de t de n, lo vamos a escribir en función de la mitad de esa n, así que es t de n sobre 2. Fíjense que podemos reemplazar n por n sobre 2, y es como decir, bueno, el costo de ordenar una mitad del arreglo es ahora el costo de ordenar cada una de las mitades de esa mitad, por lo tanto tenemos 2 veces t de n sobre 4, más
el costo de hacer el merge de algo que mide la mitad del arreglo original, así que n sobre 2 menos 1. Podemos reemplazar esa expresión en la expresión original. Fíjense que ahí se las marqué con verde, ese es el reemplazo que hicimos. Y desarrollando un poquito esto llegamos a esta expresión que ven acá, 4t de n sobre 4, 4 veces el costo de ordenar cuartos de ese arreglo, más esta parte que viene después, que es 2 por n menos 2 menos 1, que viene de todos los términos del costo de hacer los merge para esos arreglos. Nuevamente tenemos una expresión que depende de t de n sobre 4. Ahora, en vez de t de n sobre 2, podemos hacer el mismo truco que hicimos recién y reemplazar en la expresión original por la expresión del costo de ordenar estos cuartos de arreglo. Desarrollando entonces esta expresión llegamos a que tenemos 8 veces el costo de ordenar octavos de ese arreglo, más todo lo que viene después que es el costo asociado a hacer los merge para todos esos arreglos. Y fíjense que esto podríamos seguir avanzando haciendo este mismo proceso una y otra vez iterativamente. Y en general tenemos expresiones que se ven así: 2 a la i por t de n sobre 2 a la i, más i por n, menos 2 a la i menos 1, menos 2 a la i menos 2, menos 2 a la i menos 3, menos 2, menos 1. ¿Okay? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿cuántas veces podemos seguir dividiendo en mitades un arreglo hasta llegar a arreglos de un elemento? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y ya lo hemos visto varias veces, lo vimos con los árboles. Siempre estamos viendo cosas. Creo que en la clase de Hips vimos algo de esto. Bueno, la cantidad de veces que yo puedo dividir en 2 es hasta que n sea igual a 2 a la i, o sea, hasta que i sea igual a logaritmo de n. Reemplazando entonces las ocurrencias de i por logaritmo de n, tengo una expresión como la última que ven acá. Me queda 2 a la logaritmo de n por el tiempo de n sobre 2 a la logaritmo de n, etcétera, etcétera. No voy a leer todo todas las veces. Esta expresión la podemos desarrollar. Vamos haciendo las operaciones correspondientes. Y fíjense que arribamos a algo como esto, que es una expresión que podemos acotar con o de n log n. Fíjense que para hacer este análisis asumimos que n era potencia de 2. Pero podemos ver que en los casos en los que esto no sea estrictamente así, o no sean n es igual a 2 a la i, el costo del algoritmo de Merger va a ser estrictamente menor que si el tamaño del arreglo fuese esa potencia de 2 inmediata, si se quiere, que le sigue al n con el que estamos trabajando. Es decir, asintóticamente igual podemos acotarlo con n log n.